navieras y sus rutas marítimas. El equipo está conformado por mi compañera Egreni Carrasco Geraldine, la cual va a hablar sobre las principales rutas marítimas del mundo, y por mi compañera Sabino López Abril Loreley, que nos hablará acerca de puntos estratégicos del comercio marítimo. Yo les daré una breve introducción sobre qué es el transporte marítimo. El transporte marítimo es un componente vital del comercio global, representado aproximadamente por el 80% del volumen total del comercio internacional. Esta modalidad de transporte no solo conecta mercados dispersos en todo el mundo, sino que también los últimos decenios en el transporte marítimo ha experimentado una considerable expansión, lo que genera más comercio en todo el mundo. Bueno, daremos un breve viaje por el tiempo del transporte marítimo. Tenemos que en el 3500 a.C. las primeras formas de transporte eran marítimo y se registraron desde 3500 de Cristo. Y gracias a ellas se consiguió llevar pequeñas cargas y algunos tripulantes a través de pequeñas rutas comerciales o costeras. En la antigüedad o la Edad Media, poco a poco el avance de la técnica y el uso de nuevos materiales fue propiciando que las distancias pudieran ser cada vez más largas. En el siglo VIII al siglo XI, con los vikingos, se les atribuye la capacidad de crear barcos capaces de navegar tanto por ríos como por mares. Fueron los primeros en llegar desde la península escandinava a Inglaterra, al mar Mediterráneo y finalmente al norte de América. Tenemos que desde el siglo XV al siglo XVI, con los grandes hitos, la llegada de Cristóbal Colón a América o la vuelta al mundo, dada por Juan Sebastián Elcano, fueron otros grandes hitos en la historia de la navegación. En el siglo XVI al siglo XIX, para transportar el oro procedente del sur de América hasta la península ibérica fue todo un desafío porque pues la técnica no estaba tan pulida como para poder transportar esa clase de materias. Cada embarcación podía almacenar aproximadamente 2 toneladas de oro. Y pues en el siglo XIX o en el siglo XXI, o sea, la actualidad, desde hace 2 siglos, la navegación y el transporte marítimo de mercancías ha experimentado un desarrollo bastante amplio y hoy en día todos los países cuentan con estaciones portuarias en las que atracan buques cada vez más grandes y que cargan con mercancías o materias pues mucho más pesadas y de gran dimensión. La importancia económica del transporte marítimo. Tenemos que el transporte marítimo permite el funcionamiento de la economía global. Gracias a las rutas navieras, millones de productos pueden llegar diariamente a supermercados, fábricas, comerciales o almacenes. Además, reduce el costo del transporte, facilita importaciones y exportaciones, genera millones de empleos y conecta continentes y mercados internacionales. ¿Sí? Problemas del transporte marítimo. Tanto tiene sus pros como tiene sus contras. Y en este caso tenemos que el transporte marítimo es muy eficiente, también es algo lento, porque pues, son grandes distancias y también influye mucho el clima, puede haber tormentas y eso genera que se demore mucho. La congestión en el puerto pues, también es importante, si no se hace con agilidad, pues obviamente va a retrasarse. Accidentes marítimos, contaminación ambiental y la piratería en algunas regiones. Uno de los casos más famosos ocurrió en 2021 cuando el barco Ever Given bloqueó el canal de Suez durante varios días, afectando el comercio pues, mundial. ¿Qué es una naviera? Ahí es muy importante. Una naviera o una línea naviera es la empresa propietaria o operadora de buques que ofrece servicios regulares de transporte marítimo de mercancías. Liner Service opera rutas establecidas con itinerarios fijos, emite conocimiento del embarque, el bill, cobra fletes marítimos y proporciona contenedores los exportadores e importadores. Importancia de las navieras. Mueve más del 80% del comercio mundial. Conecta continentes mediante rutas marítimas. Algunos ejemplos pueden ser de Asia
Europa, Europa a América, un ejemplo por así decirlo, y facilita mucho el intercambio internacional de bienes. ¿Cómo funcionan las navieras? Pues las navieras operan mediante una serie de procesos y operaciones clave que aseguran que el transporte sea tanto eficiente como seguro. Pasos involucrados: tenemos la recepción de las cargas. Se revisan o se reciben y se verifican las mercancías en el puerto de origen. Tenemos el embarque. Las cargas se colocan en el barco mediante equipos especializados, pueden ser en contenedores, y también el transporte marítimo. El buque navega hacia el puerto de destino siguiendo una ruta establecida. Desembarque y distribución. Las mercancías se descargan y se preparan para su entrega final. Trámite de aduaneros. Se gestionan los documentos necesarios para que la mercancía pueda entrar o, en su caso, salir. ¿Qué es una ruta marítima? Pues una ruta marítima es el trayecto o camino que siguen los barcos a través de mares, océanos o ríos para transportar personas o mercancías de diferentes puertos. ¿Cómo se establecen las rutas marítimas? Estas rutas se establecen considerando factores como las distancias más cortas o eficientes entre dos puntos para que sea más rápido y más se pueda utilizar más. Las condiciones climáticas y oceanográficas, la seguridad de navegación, la existencia de puertos, canales y estrechos estratégicos y los costos de transporte y consumo de combustible. Las características de las rutas marítimas. Bueno, pues conectan puertos nacionales e internacionales, son fundamentales para el comercio mundial y permiten el transporte de grandes volúmenes de carga a bajo costo, aunque tiende a ser algo lento. Pueden ser rutas regulares, con itinerarios fijos o rutas libres según las necesidades del transporte. Bien, seguimos con la evolución de las rutas marítimas, un viaje de conocimiento, tecnología y seguridad. Tenemos que en la antigua media las primeras rutas solían mantenerse a la vista de puntos de referencia costeros para que no se perdieran. A medida que los navegantes aprendieron a determinar la latitud a partir de los cuerpos celestes, se aventuraron con mayor libertad hacia el mar. En el siglo XV al siglo XVIII, cuando se pudieron fijar posiciones exactas, se empezó a tener en cuenta la influencia de los vientos y las corrientes predominantes en la determinación de las rutas, lo cual fue crucial para adentrarse aún más y hacer viajes de mayor duración. En el siglo XIX, el primer estudio sistemático nos dice que las rutas marítimas fue realizado en el siglo XIX con la ayuda de los cuadernos de bitácora por los capitanes de barcos, el teniente Matthew Fontaine Maury, de la Marina de los Estados Unidos. Las cartas náuticas que contenían las rutas recomendadas le valieron el título de pionero de los mares. Tenemos que en el siglo, pues a finales del siglo XIX, en pocos años, con la introducción de la propulsión a vapor y la desaparición del viento como factor determinante para la navegación, se adaptaron gradualmente a las rutas marítimas modernas. Estas se basan en que un segmento de un círculo máximo representa la distancia más corta entre dos puertos. En el 1855 a 1898, las rutas transatlánticas y seguridad. Ya en 1855, Maury reconoció el peligro de la colisión en el Atlántico Norte debido a la niebla o el alto volumen de tráfico marítimo, la emisión anual de iceberg, y en su obra Sailing Directions en 1855 incluyó las rutas para vapores a través del Atlántico, recomendando rutas separadas para los vapores que navegaban hacia el este y hacia el oeste. En 1898, las 5 principales compañías que representaban, pues, como quien dice, el ámbito marítimo, recomendaron las distancias más cortas entre dos puertos. En 1913, en adelante de la seguridad en el mar, se convenció a la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana, en la cual se convocó en Londres en 1913 como resultado del hundimiento del Titanic.
la convención obligó a publicar rutas que sugirieran más o menos que los buques como que siguieran una ruta para que no se volviera tan difícil o para que no se volviera a suceder lo de Titanic, advirtiendo sobre los hielos y el peligro que conllevaba. Desde su creación no se han perdido vidas ni se han hundido buques en las rutas entre Estados Unidos y Europa, a causa de los icebergs. A continuación mencionaré las principales rutas marítimas del mundo, que son 5. Para empezar, el número 1 tenemos la ruta hacia Europa, que en su importancia contamos con que es el principal corredor comercial del mundo, conecta los centros marítimos manufactureros de Asia con los mercados de Europa y también es clave para el comercio internacional de las cadenas de suministros globales. En los países tenemos a China, Japón, Corea del Sur, India, Alemania y Francia. Los puertos están Shanghái, Singapur, Shenzhen, Rotterdam, Hamburgo y Amberes. Los productos que se transportan son los electrodomésticos, textiles, automóviles, maquinarias, tecnología en general y químicos. La duración de esta ruta es aproximadamente de 25 a 40 días. Y las navieras con las que opera tenemos que está MSC, Maersk, CMA, CGM, COSCO, Hapag-Lloyd y ONE. En segundo lugar tenemos la ruta transpacífica, que su importancia es que es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, obviamente. Conecta los principales centros manufactureros de Asia con los mercados de Norteamérica y es clave para las cadenas globales de suministros. En los países, por parte de Asia, tenemos a China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Por parte de Norteamérica, tenemos a Estados Unidos, Canadá y México. Los puertos con los que cuentan en Asia, tenemos a Shanghái, Shenzhen, Qingdao, Hong Kong, Busan, Yokohama y Tokio. Por parte de Norteamérica están Los Ángeles, Long Beach, Seattle, Tacoma, Oakland, Vancouver, Prince Rupert, Manzanillo y el puerto de Lázaro Cárdenas. Los productos que transportan son electrónicos, como normalmente, maquinarias industriales, componentes automotrices, textiles, juguetes, muebles, etc. Y en exportaciones por parte de Norteamérica son productos agrícolas, químicos y materias primas. La duración de esta ruta, más que nada, cruza el Océano Pacífico del Norte y el tiempo de tránsito puede variar, pero es de 12 a 25 días. Las navieras con las que opera son MSC, Maersk, CMA CGM, COSCO Shipping, ONE, Evergreen, HMM, Yanmin y Hapag-Lloyd. En tercer lugar tenemos la ruta Europa-América del Norte. Su importancia es que es uno de los corredores marítimos más antiguos y estratégicos del mundo. Conecta las principales economías de Europa Occidental con Estados Unidos y Canadá. Y también facilita el comercio de bienes de alto valor agregado. En países por parte de Europa tenemos Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y España. Por parte de América del Norte contamos con Estados Unidos y Canadá. En los puertos en Europa está Rotterdam, Hamburgo, Amberes, Brujas, Le Havre y Felixstowe. En América del Norte contamos con Nueva York, Nueva Jersey, Norfolk, Savannah, Charleston, Halifax y Montreal. Los productos que se transportan son productos industriales, farmacéuticos y químicos, automóviles, maquinarias especializadas, equipos tecnológicos, bienes de consumo de alto valor y la ruta y duración de empezamos porque cruza el Océano Atlántico del Norte y el tiempo de tránsito es de 10 a 18 días aproximadamente. Las navieras que operan en esta ruta son, de nuevo, MSC, Maersk, CMA,
Medio y África. Es uno de los corredores comerciales con mayor crecimiento del mundo y también impulsa el comercio, la inversión y la conectividad global. En países, por parte de Asia, tenemos China, Japón, Corea del Sur, India, Singapur y Malasia. En Oriente Medio está Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Uruguay. En África tenemos a Egipto, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Nigeria y Marruecos. Los puertos por parte de Asia son Shanghái, Shenzhen, Ningbo, Busan y Singapur. En Oriente Medio tenemos a Kuala Lumpur, Dubái, Dammam, Abu Dhabi y Doha. En África, Port Said, Durban y Mombasa. Los productos que transportan en estas rutas por parte de Asia tenemos los electrodomésticos, maquinarias, vehículos, textiles, etc. En Oriente Medio son petróleo, gas natural y petroquímicos. Como pueden ver, son más químicos, se especializan más en eso. Y en África son más los minerales, metales, productos agrícolas y recursos energéticos. La ruta y duración de tenemos que pasar por el estrecho de Malaca, Océano Índico, estrecho de Hormuz, Golfo de Adén y Bab el Mandeb. Tiempo de tránsito de esta ruta es aproximadamente de 15 a 25 días, puede variar, pero esto es lo más común. Y las navieras con las que cuentan, como por lo regular, son las mismas: MSC, Maersk, CMA, CGM, COSCO, Hapag-Lloyd, One, Evergreen, HM. La ruta número 5 es de Asia al suroeste asiático y Oceanía. Su importancia es que es uno de los corredores más importantes de la región Asia-Pacífico. También conecta grandes economías manufactureras con mercados de consumo y producción. Y es clave para las cadenas de suministro globales y el comercio internacional. En países tenemos que en Asia Oriental son los mismos, como China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. En suroeste asiático tenemos a Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Filipinas. Y en Oceanía está Australia y Nueva Zelanda. Los puertos con los que conectan son en Asia, Shanghái, Ningbo, Shenzhen, Hong Kong, Busan y Tokio. En suroeste asiático tenemos a Singapur, Taiwán, Lae y Chiang. Oceanía tenemos a Sydney, Melbourne, Brisbane y Auckland. Los productos que transportan en Asia son electrónicos, maquinaria, vehículos y textiles. En Oriente Medio son petróleo, gas natural y petroquímicos. Y en África son los minerales, metales, productos agrícolas y recursos energéticos. La ruta y duración de es que suele hacerse, para empezar, hacerse con escalas en ciudades como Doha, Dubái o Abu Dhabi. En Asia, la duración es de 6 a 10 horas de vuelo. En Oriente Medio es de 3 a 6 horas y en África son de 7 a 10 horas. Y por último, las navieras con las que opera son las mismas, las que ya conocemos, como MSC, Maersk, CMA, CGM, COSCO, One, Evergreen, Hapag-Lloyd, HM y Yang. Esta es la ruta con las que cuenta básicamente todas las navieras. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de los puntos estratégicos del comercio marítimo. Pues podemos entender como los puntos estratégicos como estos lugares en donde pues pasa la mayor cantidad de mercancías que mueven el mundo. Es decir, básicamente para entender la importancia de estos puntos estratégicos es que si alguno de estos puntos se bloquea, pues obviamente va a retrasar lo que es la movilidad de los buques y por tanto pues atrasa lo que es el movimiento de las mercancías y esto pues nos provoca un aumento en el precio de todas las mercancías a nivel pues mundial. Bueno, el primero que vamos a mencionar es el canal de Suez. El canal de Suez
básicamente pues su construcción fue iniciada en 1859, sin embargo, como tal, oficialmente su inauguración fue el 17 de noviembre de 1869 y esto fue liderado por Ferdinand de Lesseps. Básicamente, pues bueno, podemos encontrar el canal de Suez en lo que es Egipto. Este conecta el mar Mediterráneo con lo que es el mar Rojo. El mar Rojo se encuentra al noroeste de lo que es África. Básicamente separa lo que es África de Asia. Y pues su importancia radica en que pues ahora los buques pues no tienen que rodear todo lo que es el continente de África para poder lograr esa conexión entre lo que es Asia y Europa, sino que pues se reduce lo que es la distancia a unos 8.000 kilómetros. Ahora bien, actualmente pues transitan alrededor de 50 buques diarios, es decir, más de 20.000 embarcaciones alrededor de lo que es el año. El canal de Suez mueve aproximadamente el 15% de lo que es nuestro comercio mundial. Y pues su importancia podemos decir que es la principal ruta para lo que es el transporte de petróleo a lo que es Europa. Y pues bueno, obviamente como tal pues es una de las mayores fuentes de la economía en lo que es Egipto y aporta pues cerca de lo que es el 2% del PIB en este país. Y bueno, como ya se mencionó, pues su importancia es pues lo que es el transporte de petróleo a lo que es Europa y es por eso que pues, es fundamental para lo que son las cadenas de suministro. Ahora vamos a pasar con lo que es el Canal de Panamá, uno de los más relevantes en nuestra actualidad. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar de él y bueno, este es porque es reconocido por su gran ingeniería y el desarrollo que hubo en este. El Canal de Panamá, pues bueno, este fue construido por Estados Unidos, actualmente pues ya es administrado por Panamá. Sin embargo, pues bueno, fue construido por Estados Unidos entre los años de 1903 y 1914 y pues en este participaron más de 56.000 trabajadores alrededor de 30 países. Algo interesante es que este fue ampliado entre el año 2007 y 2016 para el paso de barcos más grandes, barcos que actualmente pues son diseñados para pasar justamente este canal. El Canal de Panamá pues es una vía fluvial de más de 82 kilómetros que conecta el Océano Atlántico con lo que es el Océano Pacífico, cruzando el Istmo de Panamá. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para mencionar que un istmo es básicamente como un puente terrestre natural, es decir, es una franja muy estrecho que está rodeado por de ambos lados está rodeado por agua y que básicamente se encarga de unir pues dos áreas de grande extensión, es decir, a veces une una península con un continente, por decir un ejemplo. Ahora bien, bueno, en el Canal de Panamá transitan aproximadamente entre 36 y 38 buques diarios y esto nos lleva a un total de 13.000 embarcaciones al año. Es decir, este canal pues realmente tiene operaciones las 24 horas del día. Es aquí en donde nosotros podemos notar que es muy muy importante para lo que es el intercambio de mercancías a nivel mundial. Representa del 5 al 6% del comercio marítimo mundial y conecta más de 170 países. Por ello, podemos decir que es clave para el comercio entre América, Asia y Europa. Bueno, este Canal de Panamá nos ayuda a evitar que los buques rodeen pues, lo que es Sudamérica y a su vez ha ayudado a evitar que estos buques pues, pasen por rutas peligrosas como una muy famosa denominada Cabo de Hornos. Es decir, facilita pues, esto lo que es el funcionamiento de las cadenas de suministro y es uno de los puntos más estratégicos, pues como ya lo había mencionado, del comercio. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de lo interesante que es el funcionamiento del Canal de Panamá. Como ya lo había mencionado, el Canal de Panamá pues, es considerado como una obra maestra en lo que es la ingeniería y esto es debido a que, como ya lo había mencionado, es una vía fluvial artificial, el cual está compuesto por
pues denominado muy famoso Lago de Gatún. Ahora, su funcionamiento, pues bueno, su funcionamiento inicia obviamente con el buque entrando a lo que es pues este canal. Es importante reconocer que este canal está formado por esclusas, que básicamente las esclusas son como si fueran elevadores hidráulicos, es decir, son estructuras hidráulicas que funcionan como elevadores de los barcos. Entonces, este canal está formado por estas esclusas. Algo interesante también que se me olvidó tal vez mencionar en lo que es el canal de Suez, que es una gran comparativa a que es el canal de Panamá, es que el canal de Suez, pues bueno, no tiene esclusas y el canal de Panamá, pues sí. Entonces, a lo largo de este canal, los buques pues son auxiliados por lo que son los remolcadores, que son los que se encargan de guiar al barco alrededor de todo este trayecto. Entonces, el canal de Panamá bueno, como ya lo había mencionado, entonces el proceso inicia y podemos encontrar que el barco, pues bueno, se van a cerrar las compuertas de lo que es el canal de Panamá. La esclusa superior, por gravedad, empieza a llenar lo que es la esclusa en donde se encuentra el barco, a tal punto de que esta esclusa en donde se encuentra el barco se nivele a lo que es la siguiente esclusa. Este proceso se repite aproximadamente unas 3 veces, y todo esto es para que pueda el barco llegar a lo que es los 24 metros sobre el nivel del mar que tiene el lago Gatún. Una vez que el barco se encuentra aquí, ya a los 24 metros sobre el nivel del mar de este lago, pues ahora el proceso va a continuar, pero el siguiente juego de esclusas, pues el barco va a descender de nuevo a lo que es el nivel del mar, es decir, cuando ya llegan a lo que es el Océano Pacífico. Es decir, todo este proceso va a durar aproximadamente entre unas 8 o 10 horas y nos conecta, como ya lo había mencionado, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Un dato curioso también es que en todo este proceso que estamos viendo a través de esta imagen, un comandante panameño va a liderar lo que es la movilidad, el tránsito de este barco. Es decir, el comandante panameño pues toma el control y le devuelve como tal las riendas o el control del barco en la salida pues de la ruta. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca del estrecho de Hormuz. Un punto estratégico el cual ha sido mencionado últimamente dentro de los conflictos geopolíticos pues más grandes que hemos tenido hasta el día de hoy, y pues vamos a entender un poco de por qué su importancia. El estrecho de Hormuz está ubicado entre Irán y Omán. Este conecta lo que es el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Su importancia radica en que en su punto más estrecho de lo que es este estrecho de Hormuz es apenas de 3 kilómetros por sentido. Esto obliga a las empresas superpetroleras a pasar bajo la jurisdicción de lo que es Irán y Omán. Es decir, básicamente no les queda de otra más que pasar por aquí. Entonces es ahí en donde podemos entender un poco el conflicto que está sucediendo actualmente. El estrecho de Hormuz transporta más del 20% del petróleo mundial. Es decir, en 2025 en las estadísticas están que se circularon alrededor de 20 millones de barriles de petróleo diario. Es decir, es el principal cuello de botella energético del planeta. Además de petróleo, podemos también encontrar que transportan gas natural licuado, fertilizantes, alimentos, medicamentos, tecnología, pero bueno, es reconocido por ser la principal vía en la cual se transporta lo que es el petróleo. Y es la principal ruta de exportación para los países como Irán, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y obviamente abastece principalmente
une a países como China, India, Japón y Corea del Sur. Bueno, en cuarta posición vamos a hablar acerca del Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es la única vía natural que nos va a conectar lo que es el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo. Este va a unir los continentes de Europa y África. Su anchura es aproximadamente de 14 a 44 kilómetros y su longitud, pues tenemos que es aproximadamente 60 kilómetros. Como ya lo mencioné, es la única conexión natural entre el Atlántico y el Mar Mediterráneo. Pues característica destacable de este estrecho es que soporta una gran densidad de tráfico de barcos. Por ello, pues transitan alrededor de 100.000 embarcaciones al año. Esto nos da un total de 300 barcos diarios, es decir, uno cada 5 minutos. Es por esto que esto representa más del 10% del tráfico marítimo internacional. Es uno de los puntos o pasos marítimos más transitados del planeta. Es decir, es muy importante ya que este absorbe alrededor del 80% de lo que es el movimiento de mercancías. Por ello, su control es compartido por España, Reino Unido y Marruecos. Las mercancías transportadas, podemos encontrar mercancías como productos agrícolas, bienes industriales y manufacturados, mercancías obviamente que se mueven entre estos países que ya mencioné: Europa, África, Asia, América, y obviamente uno de los productos que, como ya se ha mencionado mucho anteriormente, petróleo y gas natural. Por lo tanto, podemos decir que es uno de los principales rutas para el transporte también de hidrocarburos entre Asia, entre Europa y América, y es uno de los estrechos también más importantes o más destacables que tenemos en lo que es el comercio internacional. Y para finalizar, uno de los puntos más estratégicos a nivel mundial tenemos el Estrecho de Malaca. Bueno, ¿en dónde se encuentra ubicado? Este se encuentra ubicado entre la isla de Sumatra y la península malaya. Conecta lo que es el mar de Andaman, es decir, en el Océano Índico, y el mar de China meridional en el Océano Pacífico. Este cuenta con una anchura de entre 38 y 393 kilómetros. Aproximadamente transitan por aquí más o menos unos 150 buques diarios, es decir, más de 90.000 embarcaciones al año, y conecta economías claves de Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, China y Japón. Es decir, por esta vía también, como la otra vía que mencioné hace un momento, por aquí también pasa cerca de 1/3 del comercio marítimo mundial. Es decir, es una ruta esencial para el suministro energético de China y Japón. ¿Y por qué energético? Porque también, como ya lo he mencionado a lo largo de los demás puntos estratégicos, también se encarga de una de las principales mercancías son el petróleo y el gas natural, así como también aceite de palma, carbón, productos electrónicos, bienes de consumo, maquinaria y automóviles, y también podemos encontrar cereales y soya. Y uno de los aspectos que podemos mencionar es que algunas navieras que operan este estrecho, podemos encontrar MSC, Maersk, SMA, CGM, Hapag-Lloyd y WAC. Fue fundada en 1970 en Bruselas por el capitán Gianluca Aponte, con un solo buque de carga, el MV Patricia. Con el tiempo, la empresa se expandió y sus actividades de transporte marítimo, cruceros, ferries y pasajeros y de gestión de terminales portuarias creció. Actualmente, Mediterranean Shipping Company tiene su sede en Ginebra y es una de las compañías navieras más grandes del mundo. Opera una amplia flota de barcos portacontenedores. Está presente en más de 150 países y cuenta con cientos de oficinas de distintos continentes. Tenemos funcionamiento y proceso logístico. Las mercancías llegan al puerto de camiones o trenes y se colocan en contenedores.
El transporte marítimo, los contenedores son cargados en barcos que siguen rutas marítimas e internacionales, mientras que la tripulación supervisa la navegación y la seguridad del barco. La entrega final, al llegar al destino, los contenedores se descargan y se distribuyen por transporte terrestre a otras ciudades o países. El MSC opera algunas de las más importantes líneas de comercio internacional, ya sea de Asia a Europa, de Asia a América del Norte, de Europa a América Latina, del Mediterráneo a África y del Medio Oriente a Asia. América a Europa. La ruta hacia Europa es una de las más relevantes debido al enorme intercambio comercial entre China y países europeos. Tiempo de recorrido. La duración de los viajes varía según la distancia que recorren los barcos. Tenemos que de China a Europa tarda entre 30 y 40 días, de Asia a América del Norte tarda entre 15 y 25 días, de Europa a América Latina 20 a 30 días y de Medio Oriente a Asia entre 10 y 20 días. Los principales puertos o escalas que realiza los barcos son en Shanghái, en Singapur, en Rotterdam, Hamburgo, Dubái, Los Ángeles, Long Beach, Valencia e inclusive el puerto de Veracruz. Estos puertos son fundamentales porque concentran enormes volúmenes de contenedores y también generan o son partícipes en el comercio internacional. La clase de mercancías que transportan los buques llegan a ser productos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras, en sí tecnología, ropa y textiles, automóviles, productos químicos, alimentos, maquinaria industrial y materias primas. La frecuencia de las operaciones que llega a realizar MSC son rutas que se mantienen diariamente y cuentan con salidas semanales constantes. Conectan puertos estratégicos como lo son Asia, Europa, América, África y Medio Oriente. Mantiene un flujo continuo de mercancías gracias a su amplia red logística. Y su importancia en la economía es que transporta millones de contenedores cada año y facilita el comercio internacional. Permite la distribución eficiente de puertos como alimentos, electrónicos, maquinaria y automóviles. Es una de las navieras más importantes a nivel mundial y una pieza clave para la economía. En la cantidad de TEUs que maneja, actualmente es la mayor naviera con capacidad de transporte en el mundo. Llega a manejar 7.2 millones de TEUs de capacidad en su flota y transporta alrededor de 30 millones de TEUs al año en rutas internacionales. Bien, ahora tenemos la empresa Marx, la cual fue fundada en Dinamarca en 1904 por los hermanos Arnold y Peter. Se dedica al transporte de mercancías regionales, pero con el tiempo se convirtió en una de las compañías marítimas más importantes a nivel global. Actualmente Marx cuenta con miles de empleados y de oficinas distribuidas en numerosos países. Además de transporte marítimo, la empresa ofrece servicios de logística, almacenamiento y distribución internacional. El funcionamiento y proceso logístico. Tenemos que los productos llegan al puerto, se colocan en contenedores, son cargados en los barcos y pues siguen su ruta al llegar al país de destino. Recorren rutas internacionales que utilizan tecnología de rastreo y GPS para monitorear la carga. Al llegar al destino, los contenedores se descargan y se distribuyen por transporte terrestre. Además, Maersk ofrece servicios de almacenamiento, logística y gestión aduanera. En tecnología y modernización, tenemos que es una de las características principales de Maersk el uso de tecnología avanzada para monitorear contenedores y optimizar rutas marítimas. La empresa utiliza sistemas digitales para rastrear mercancía en tiempo real y coordinar entregas internacionales. También tenemos que ha comenzado a invertir en barcos menos contaminantes para reducir la huella de carbono en el ambiente. Algunas rutas que incluyen Maersk es de Asia a Europa, de Asia a América, de Europa a América y tenemos que cruzan por el canal de Suez y el canal de Panamá. Gran parte de sus operaciones utilizan el canal de Suez porque permite reducir considerablemente el tiempo del viaje entre Asia y Europa. Tenemos que el tiempo recorrido son aproximadamente de Asia a Europa entre 25 y 35 días, de Asia a América entre 15 y 20,
de Europa a América Latina entre 20 y 30 días, y en el cruce de Suez tarda entre 12 y 16 horas aproximadamente, pero esto ya depende de si se llega a realizar un viaje más largo y solamente se utiliza este canal para cruzar. Ahí ya demoraría entre 20 a 35 días. Lo mismo sucede con el canal de Panamá, aunque cruzarlo demora entre 8 y 12 horas aproximadamente. Algunas escalas que llega a realizar Maersk son en Singapur, Rotterdam, Hamburgo, Dubái, Los Ángeles y Long Beach. Algunas mercancías que transporta es tecnología, productos industriales, alimentos, productos farmacéuticos y contenedores comerciales. La frecuencia con la que se realizan las operaciones es durante todo el año para mantener el flujo constante del comercio internacional. Sus salidas son ya sea diarias o semanalmente en sus principales rutas marítimas según sea la demanda. Contribuye a que la cadena de suministros global funcione de manera continua y eficiente. Tenemos que su importancia en la economía facilita el transporte de millones de contenedores y abastecimiento de nivel mundial de productos. Conecta fábricas, puertos y mercados en distintos continentes. Genera miles de empleos en logística, transporte marítimo, puertos y distribución. Es una empresa clave para el crecimiento económico a nivel global. Tenemos que Maersk posee una capacidad aproximada de 4.6 millones de TEUs en su flota de barcos, y la empresa mueve millones de contenedores anualmente entre Asia, Europa, América, siendo una de las compañías más importantes del comercio internacional. Ahora seguimos con One Ocean Network Express. Es una naviera japonesa fundada en 2017 tras la unión de New K-Line, MOL y K-Line, convirtiéndose en una de las mayores empresas de transporte de contenedores del mundo. Aunque su sede se encuentra en Singapur, tiene origen japonés, opera principalmente en rutas de Asia, América y Europa, destacando por su rápido crecimiento y su importancia en el comercio marítimo global. Tenemos el funcionamiento y el proceso logístico. Las mercancías llegan al puerto ya sea por camión o por tren y se cargan en los contenedores, y estos a su vez se cargan en los barcos portacontenedores. Al llegar al país de destino o al puerto de destino, estos se distribuyen, más bien se descargan del barco y se distribuyen ya sea al centro comercial, al almacén al que estén dirigidos. En tecnología y modernización, One utiliza tecnología avanzada para optimizar sus operaciones logísticas. Emplea sistemas digitales de seguimiento, plataformas de gestión de carga y herramientas de planificación de rutas marítimas. Esto permite mejorar la eficiencia del transporte y reducir retrasos en el envío. Además, las empresas trabajan en la reducción del impacto ambiental mediante el uso de barcos más eficientes y estrategias para disminuir emisiones contaminantes. Algunas de las principales rutas que incluyen a One son de Asia a Europa, de Asia a América del Norte, de Asia a América Latina, Medio Oriente a Asia y Transpacífico, Asia a costa este de América. Estas rutas conectan principalmente países asiáticos con grandes mercados como Estados Unidos y Europa, que son los principales destinos de exportación. El tiempo de recorrido que realiza One puede variar dependiendo del clima, la escala y la congestión portuaria, al igual que el resto de las empresas navieras. Tenemos que de Asia a Europa demora entre 25 y 40 días, de Asia a América del Norte de 15 a 25 y de Asia a América Latina de 25 a 35, y rutas transpacíficas de 12 entre 20 días. Las escalas principales que llegan a realizar los barcos de One son en Singapur, Yokohama, Shanghái, Busan, Los Ángeles, Long Beach, Rotterdam y Hamburgo. Estos puertos son fundamentales para el comercio internacional. Tipos de mercancías que One transporta tenemos que principalmente son productos electrónicos, automóviles, ropas y textiles, maquinaria industrial, productos químicos, alimentos y contenedores comerciales. En la frecuencia con la que realiza sus operaciones, continúa durante todo el año para mantener el flujo del comercio internacional.
y sus rutas marítimas tienen salidas frecuentes que pueden ser semanales o diarias según la demanda. Garantiza el funcionamiento constante de la cadena global de suministros y su importancia económica es que conecta con Asia, con mercados claves, Europa y América, impulsando el comercio mundial. Transporta millones de contenedores al año, facilitando el comercio internacional de productos industriales, tecnológicos y de consumo. Sabemos que One cuenta con una capacidad aproximada de más de 1.9 millones de TEUs y opera rutas marítimas internacionales que conectan Asia con América y Europa. Las empresas transportan millones de contenedores anualmente debido al alto volumen de exportaciones asiáticas. Ahora seguimos con Hapag-Lloyd. Tenemos que es una empresa naviera alemana fundada en 1970 mediante la fusión de Hamburg American Line en 1847 y Norddeutscher Lloyd en 1857, dos importantes compañías marítimas con amplia experiencia en el transporte internacional. Con el crecimiento del comercio mundial, la empresa se especializó en el transporte marítimo de contenedores y expandió sus operaciones a nivel global. Actualmente opera en más de 100 países y ofrece servicios de transporte marítimo, logística, almacenamiento y distribución de mercancías. Tenemos que su funcionamiento y proceso logístico es de que las mercancías llegan al puerto en camiones o en trenes y se colocan en contenedores que a su vez se cargan a barcos portacontenedores para llevarlos a su destino o a su país o a su puerto. Y durante el viaje se utiliza tecnología de rastreo para mantenerlos seguros en tiempo real. Al llegar al destino, los contenedores se descargan y se distribuyen por transporte terrestre a su destino final, ya sean fábricas o almacenes. En tecnologías y modernización tenemos que Hapag-Lloyd utiliza sistemas tecnológicos modernos para mejorar la eficiencia de sus operaciones, ya sean logísticas y marítimas. La empresa emplea plataformas digitales para rastrear mercancías, monitorear barcos y planificar sus rutas para que sean más eficientes. Además, la compañía ha invertido en barcos más sostenibles para ayudar al medio ambiente y que no se siga generando huella de carbono. Algunas de las principales rutas que sigue Hapag-Lloyd es de Asia a Europa, de Europa a América, de Asia a América, de América Latina a Europa y tenemos que también cruza por el Canal de Suez y el Canal de Panamá. Los viajes o el recorrido varía según el tiempo y el clima, el clima y el tráfico marítimo en las escalas realizadas, igual que las otras líneas navieras. Tenemos que igual de Asia a Europa demora de entre 25 a 40 días, de Asia a América de 15 a 25 días, de Europa a América Latina de 20 a 30 y tenemos que por el Canal de Suez tarda entre 12 y 16 horas aproximadamente, pero igual depende si su ruta sigue después de cruzar este canal, pues puede demorar igual más días. Tenemos lo mismo con el cruce de Panamá, aunque este demora entre 8 y 12 horas aproximadamente. Algunas de las escalas principales que realiza Hapag-Lloyd tenemos que cruza por Hamburgo, Rotterdam, Singapur, Shanghái, el puerto de Veracruz, Cartagena y Los Ángeles. Estos puertos son fundamentales para el comercio internacional debido a su gran movimiento de mercancías. Tenemos que los tipos de mercancías que transporta Hapag-Lloyd en su mayoría son productos electrónicos, productos químicos, alimentos, maquinaria industrial, materias primas y contenedores comerciales. La empresa también utiliza contenedores refrigerados para transportar mercancía que se llega a considerar como perecedera. Su frecuencia de operaciones pues, se mantiene en funcionamiento durante todo el año debido a la alta demanda del comercio internacional, aunque sus principales rutas tienen salidas de forma semanal y de forma diaria. Tenemos que su importancia económica conecta mercados de Europa, Asia, América, impulsando el comercio internacional. Transporta millones de contenedores cada año, contribuyendo al comercio económico de diversos países y genera miles de empleos en logística, en puertos, en transporte marítimo y en distribución internacional. Hapag-Lloyd maneja aproximadamente más de 2 millones de TEUs de capacidad y transporta millones de contenedores al año mediante rutas comerciales
como lo son Europa, Asia y América. La empresa es una de las navieras más importantes a nivel tanto mundial como importantes para el comercio en Alemania y el comercio marítimo europeo. Bien, seguimos con CMA CGM. Es una empresa naviera francesa fundada en 1968 por Jacques Cartier en Marsella, Francia. Su nombre surge de la unión de las compañías Compagnie Maritime d'Afrique y Compagnie Générale Maritime. Desde sus inicios se especializó en el transporte marítimo de contenedores y se expandió a operaciones de nivel internacional. Gracias al crecimiento del comercio fundamental, se convirtió en una de las navieras más importantes del mundo. Actualmente opera en más de 160 países y cuenta con una amplia flota de buques que conectan Asia, Europa, América, África y el Medio Oriente. En su funcionamiento y proceso logístico tenemos que las mercancías llegan por camión o tren, se clasifican, se ponen en contenedores y estos después se cargan a los barcos para seguir una ruta internacional con escalas en puertos específicos, y la carga se monitorea ya sea con seguimiento en tiempo real para tenerla más segura. Al llegar al destino, pues obviamente los contenedores se descargan y se reparten ya sea a un almacén, a alguna tienda, a donde se necesite. En tecnología y modernización, CMA-GM utiliza sistemas tecnológicos modernos para optimizar sus operaciones y tener rastreados pues, sus contenedores. Además, ha invertido en barcos más ecológicos, impulsando que ya no se genere tanta contaminación y se disminuya la huella de carbono. Las rutas que sigue son de Asia a Europa, de Asia a América, del Mediterráneo al Medio Oriente y de Europa a América Latina y de África a Europa. Muchas de sus operaciones atraviesan el canal de Suez debido a la importancia de esta vía para conectar Asia y Europa. El tiempo recorrido pues tarda dependiendo de los tiempos, ya sea el clima, las escalas, el tráfico marítimo internacional. Tenemos que de Asia a Europa tarda entre 25 y 35 días, de Asia a América de 15 y 25 días, de Europa a América Latina de 20 a 30, y el cruce en el canal de Suez depende, porque considerando su cruce son de 12 a 16 horas, pero si su ruta sigue, pues obviamente se le aumenta, no sé, de 20 a 30 días, dependiendo de a dónde se dirija. Las principales escalas que realiza es en Singapur, Shanghái, Marsella, Rotterdam, Dubái, Nueva York y Los Ángeles. Estos puertos son considerados centros estratégicos para el comercio mundial. Tipos de mercancías. CMA-CGM transporta una gran variedad de productos, tanto productos electrónicos, automóviles, electrodomésticos, maquinaria industrial, alimentos, productos químicos y contenedores comerciales. Su frecuencia de operaciones pues está activa durante todo el año debido a la alta demanda del comercio internacional y realiza salidas frecuentes de manera diaria o semanal. Tenemos que su importancia económica conecta mercados ya sea de Asia, Europa, América y África, impulsando el comercio mundial. Transporta millones de contenedores al año, fortaleciendo las cadenas de suministros globales, y genera millones de empleos tanto en logística como en transporte marítimo, en puertos y distribución. El TEUS cuenta con una capacidad aproximada de 5 millones de TEUs en su flota y transporta alrededor de 23.6 a 24.2 millones de TEUs al año mediante sus rutas marítimas globales. Ahora seguimos con COSCO Shipping. Es una de las navieras más grandes del mundo. Fue creada en el 2016 tras la fusión de COSCO y China Shipping Group, con el objetivo de fortalecer el comercio marítimo de China. Sus orígenes se remontan a 1961, cuando el comercio empezó a operar en el transporte marítimo internacional. Actualmente, la empresa cuenta con una amplia flota para operar cientos de puertos alrededor del mundo y ofrece una gran cantidad de servicios, ya sea de logística, almacenamiento y administración portuaria. Su funcionamiento y proceso logístico, tenemos que las mercancías se transportan desde fábricas a los puertos por camión o tren, y a su vez se organizan en contenedores que se
cargan en barcos que los llevan al punto o al puerto o al país que se necesiten, y los barcos al llegar al destino se descarga la mercancía para llevarlos por transporte terrestre a almacenes y fábricas y centros comerciales. Tenemos en su tecnología y modernización COSCO Shipping, que utiliza tecnología moderna para optimizar sus operaciones marítimas y logísticas. Además, emplea plataformas digitales para tener rastreados sus contenedores de una forma más segura, y ha invertido en barcos ecológicos para disminuir la huella de carbono. Las rutas más importantes de COSCO Shipping incluyen Asia, Europa, de Asia a América del Norte, de Asia a América Latina, y una ruta transpacífica, además de cruzar por el canal de Suez, el canal de Panamá. Gran parte de sus operaciones conectan puertos chinos con mercados de Europa y América debido a su enorme volumen de exportaciones. Tenemos que su recorrido, ya sea de Asia a Europa, tarda entre 25 y 35 días, de Asia a América del Norte 12 y 20, de Asia a América Latina de 25 a 35, y por el canal de Suez lo mismo, que tarda entre 12 y 16 horas, pero ya depende de si el viaje sigue después de cruzar por el canal de Suez, pues demora de 25 a 35 días. Y igual que el cruce de Panamá, aunque cambia de entre 8 y 12 horas aproximadamente. Sus escalas principales son por Shanghái, Ningbo, Singapur, Busan, Rotterdam, Los Ángeles, Long Beach y Hamburgo. Estos puertos funcionan como centros estratégicos del comercio internacional. Y en el tipo de mercancías que transporta COSCO Shipping son productos electrónicos, textiles, automóviles, maquinaria pesada, productos industriales, materias primas, contenedores comerciales, y la empresa mueve grandes cantidades de productos fabricados en China hacia mercados internacionales. Su frecuencia, pues, trabaja durante todo el año, y las salidas de sus rutas marítimas son de forma diaria y semanal. Y tenemos que conecta las exportaciones chinas con mercados de América y Europa y otras regiones con su importancia económica. Transporta millones de contenedores al año, impulsando el comercio exterior, y contribuye al crecimiento económico y genera miles de empleos, ya sea en logística, en puertos y en distribución y transporte marítimo. Tenemos que COSCO Shipping posee una gran capacidad aproximada de más de 3 millones de TEUs y transporta millones de contenedores de forma anual, conectando principalmente Asia con Europa y América. Como última naviera tenemos a OOCL, mejor conocida como Orient Overseas Container Line. Es una empresa naviera de Hong Kong fundada en 1969 por Un Chao Yung. Desde sus inicios se especializó en el transporte de mercancías entre Asia, Europa y América, aprovechando el crecimiento del comercio internacional y la expansión económica de Asia. Durante aproximadamente las décadas de 1980 y 1990, amplió significativamente su flota y sus rutas marítimas. En funcionamiento y proceso logístico tenemos que las mercancías son transportadas desde fábricas o almacenes de puertos por camión o tren, donde se clasifican y se colocan en contenedores según su destino. Esto quiere decir que lleva una clasificación desde que se transporta. Los contenedores son cargados en barcos portacontenedores que recorren rutas marítimas internacionales con escalas en puertos estratégicos. Es decir, que antes de que se transporte todo, deben de tener las rutas marcadas con anterioridad porque son estratégicas. Durante el viaje, OOCL utiliza tecnología como GPS, lo que ya vimos en anteriores navieras, monitoreo satelital y plataformas digitales para rastrear la carga en tiempo real, es decir, la tienen ubicada a todas horas. Al llegar al destino, los contenedores
mejorar la eficiencia de la entrega internacional. Además, la empresa trabaja en proyectos ambientales para reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes generadas por los barcos. Y en rutas principales, las rutas más importantes de OOCL es de Asia a Europa, Asia a América del Norte, Asia a América Latina, la ruta transpacífica, que ya habíamos mencionado, el canal de Suez, el canal de Panamá. Gran parte de estas operaciones se enfocan en conectar puertos turísticos con América y Europa, debido al enorme volumen de exportaciones en Asia. Y el tiempo de recorrido son aproximados de Asia a Europa, entre 25 y 35 días, de Asia a América del Norte estará de 15 y 22 días aproximadamente, Asia a América Latina son de 25 y 35 días. El cruce del canal de Suez es de aproximadamente de 12 a 16 horas y el cruce del canal de Panamá son de 8 a 12 horas. Normalmente esos dos canales tienen la misma duración, supongo que porque es el mismo lazo. Ok, las escalas principales de OOCL son Hong Kong, Shanghái, Singapur, Busan, Rotterdam, Los Ángeles, Long Beach y Hamburgo. Estos puertos son considerados centros estratégicos del comercio internacional. Y los tipos de mercancías que maneja esta empresa son productos electrónicos, ropas y textiles, automóviles, maquinarias industriales, productos químicos, alimentos y contenedores comerciales. La empresa moviliza grandes cantidades de mercancías fabricadas en Asia hacia medios internacionales. La frecuencia de operaciones de OOCL opera durante todo el año debido a la alta demanda del comercio marítimo internacional. Muchas de sus rutas tienen salidas semanales y en algunas rutas principales salen diarias. Y la importancia económica es que conectan mercados de Asia, Europa y América mediante rutas marítimas globales. Transporta millones de contenedores al año facilitando el comercio internacional y genera miles de empleos en logística, puertos, transporte marítimo y distribución. OOCL posee una capacidad aproximada superior a 800.000 TEUs y transporta grandes cantidades de contenedores entre Asia, Europa y América mediante rutas transpacíficas y comerciales internacionales. Y por tanto, ya para finalizar esta exposición, podemos mencionar entonces que el transporte marítimo es la base del comercio mundial, que a pesar de que sí, pues tal vez sus rutas son algo tardías, pues para las empresas es uno de los medios pues más rentables y más económicos para el transporte de mercancías, ya que nos conecta pues países y continentes. Gracias a las rutas que ya pues mencionamos anteriormente y también a estos estrechos internacionales y estas empresas navieras, podemos decir que a diario millones de mercancías llegan a los mercados y esto pues nos ayuda a impulsar lo que es la economía de los países y pues poco a poco a ir incrementando este movimiento y este comercio de las mercancías a nivel mundial. Muchísimas gracias por venir.